existir, son las mismas claves. Bueno, vamos a empezar. Les comentaba que esto en particular, ahora sí voy a empezar. Dijo, perdón. ¿Perdón? ¿A qué hora dijo? No lo escuché. De 9 a 11. ¿Qué día? Martes y jueves y viernes. Gracias, profe. Bueno, cuando nosotros estábamos estudiando en la preparatoria, les enseñaron algo así. Le dijeron, ay, qué feo plano cartesiano. Les dijeron, bueno, ahí está el plano cartesiano, tiene 4 cuadrantes y ahí está la ecuación de la recta. Y seguramente una de las ecuaciones que les definieron para la recta es esta. Y igual a mx más b. Donde m, recuerden que era la pendiente y b era la ordenada al origen. Es por donde pasaba la recta por el eje de las y. Ese es el valor de la b. Y en general, si ustedes tuvieran una ecuación, por ejemplo, cuadrática o cúbica, vamos a suponer ahora una ecuación cuadrática. Entonces, la ecuación de esta parábola es ax cuadrado más bx más c, donde el número independiente, el término independiente, representa por dónde pasa en el eje de las y. Siempre, en todas las ecuaciones, el número es por donde intersecta el eje de las y. Bien, proseguimos con las rectas. Y la recta podía ser definida pues, por la pendiente y por la letra b, que se conoce como ordenada al origen. Ordenada al origen. Entonces, era muy fácil poder establecer la ecuación de la recta en el plano. Sin embargo, ahora, como estamos trabajando en el espacio, ya no es tan fácil establecer, o sea, ya no podemos decir, bueno, conociendo la pendiente, puedo calcular la ecuación de la recta, sino que ahora nos auxiliamos de unas cosas que se llaman ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas, los vamos a ver más a detalle en la segunda unidad, son ecuaciones que dependen de un parámetro. O sea, ya no solamente es f en términos de x. Y esto es igual a y, y por acá, por ejemplo, puedo tener a x más b. Y depende de x. Ya no es una dependencia, sino ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo varias ecuaciones, pero todas esas ecuaciones dependen de un parámetro en particular. ¿Qué es un parámetro? Pues un valor que va a cambiar a través del tiempo. Esa es su definición, un valor cambiante en el tiempo. Entonces, las ecuaciones paramétricas de una línea recta en el espacio, es decir, en el espacio tridimensional, ahora nosotros las vamos a definir como lo que sigue, como lo siguiente. Sabiendo que este es X, este es Y y este es Z, nosotros definimos la ecuación en el espacio a través de un vector que es paralelo a la recta. Vamos a suponer que esta va a ser la recta que nosotros queremos definir. Entonces nosotros debemos de conocer un vector que va a ser paralela a esa recta. Por ejemplo, este vector que está por aquí. Y del vector nosotros necesitamos, pues, ¿qué es lo que conocemos del vector siempre? Pues conocemos sus componentes. La componente X, Y y Z. Es lo que necesitamos conocer. Pero, pues lo voy a escribir como está ahí en la anotación. Necesitamos conocer la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Estas son las componentes del vector. Y recuerden que el vector debe de ser paralelo a esta recta. Y además, para poder conocer la ecuación de la recta, necesitamos conocer cualquier punto, un punto de toda la recta. Y ya con esto nosotros podemos conocer, y el punto lo voy a escribir como X1, Y1, Z1. Y con esto ya nosotros podemos definir la ecuación del plano. Perdón, de la recta. ¿Cuál van a ser las ecuaciones de la recta? Las ecuaciones paramétricas. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando de parámetros, no solamente tenemos una ecuación, como estamos acostumbrados, sino tenemos, en este caso, 3 ecuaciones, una para cada componente. ¿Cuáles entonces serían las ecuaciones de la recta? Las ecuaciones de la recta serían las siguientes. X es igual a X1 más A por T, donde aquí mi parámetro obviamente va a ser el tiempo, y se dan cuenta que X1 lo voy a tomar pues del punto que nosotros conocemos, de este punto, y el valor de la A va a ser tomado del vector del
del vector de referencia y deben de recordar que este vector debe de ser paralelo a la recta. Entonces, así nosotros conocemos la primera ecuación paramétrica. Esta es la ecuación paramétrica. La primera, la ecuación paramétrica para X. La ecuación paramétrica para Y, bueno, pues ahora me voy con la coordenada en Y del punto más la componente por el parámetro. Y la coordenada, y la ecuación paramétrica en Z, pues va a ser igual a el punto en Z más la componente en Z por el parámetro. Estas tres ecuaciones que acabo de colocar aquí son las ecuaciones que definen a una línea recta en el espacio y se conocen como ecuaciones paramétricas de la línea recta. De estas ecuaciones, seguramente cuando igual estudiaban en la primaria álgebra, de la ecuación de la recta, pues había un montón. Ecuación de la recta, ecuación general de la línea recta, ecuación pendiente ordenado al origen, ecuación punto pendiente, ecuación simétrica, ecuación canónica. Habían un montón de ecuaciones de la línea recta. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones simétricas de la línea recta. ¿Cómo vamos a lograr este fin? Pues de cada una de las tres ecuaciones paramétricas que definen a la línea recta, lo que vamos a hacer es despejar el parámetro t. Si nosotros despejamos el parámetro t, entonces esto nos va a quedar para la variable x, x menos x1 sobre a. Para la variable y menos y1 entre b. Y para la variable z, esto nos queda como z menos z1 entre c. Y como lo único que tienen en común las ecuaciones paramétricas es el parámetro, es decir, el parámetro siempre va a ser el mismo en las tres ecuaciones, es lo que va a ir variando, va a ser mi variable. Entonces yo puedo escribir lo siguiente, yo puedo decir, bueno, como el parámetro siempre va a ser el mismo en las tres ecuaciones, yo puedo escribir esto, t va a ser igual a t, y por consiguiente va a ser igual a t. Y entonces, de esta manera, la primera t vale esto, la segunda t vale esto, y la tercera t vale esto. Y a estas ecuaciones en este formato en particular, se les conoce como ecuaciones simétricas de la línea recta en el espacio. Y bueno, esto sería la explicación de este primer tema, que son rectas en el espacio. Ya definimos qué necesitamos conocer para establecer las ecuaciones de la línea recta. Un punto que esté sobre la recta y un vector paralela a esa misma recta. Es lo único que necesitamos hacer. Y a partir de ello, yo puedo calcular las ecuaciones paramétricas de la línea recta y también las ecuaciones simétricas. Sin embargo, con esto es suficiente. Esto es suficiente para conocer la posición de una línea recta en el espacio. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer un primer ejercicio. Bueno, antes, ¿alguna duda? No. Muy bien. Leticia. Leticia, ¿estás aquí? Leti. Se durmió, profe. Sí, parece que se durmió. Bueno, hay que dejarla descansar. Bueno, aquí, en el ejemplo número 1, con respecto a este tema, nos piden encontrar las ecuaciones paramétricas y simétricas. Solamente vamos a encontrar las paramétricas de la línea recta L. En este caso, aquí en el dibujito vaya, en el bosquejo del problema, la línea recta está representada por la línea en gris, esta que está por acá. Esa es la línea recta L. Está diciendo que pasa por un punto, en específico el punto 1 menos 2, 4, y aparte nos están comentando que es paralela a este vector. Entonces, ya conocemos, ya tenemos todo lo necesario para escribir las ecuaciones paramétricas de la línea recta. ¿Por qué? Porque conocemos un punto de la línea recta y también conocemos un vector paralela a esta línea recta. Por lo tanto, la ecuación paramétrica para x, bueno, entonces es x1 y sabemos que estas x, y, z las obtenemos del
del punto. ¿Cuál sería el punto, la coordenada en X del punto? ¿Alguien que me quisiera responder? No se amontonen. 1. Ajá. 1 más A por T. ¿Cuál es A? A es la componente en X del vector paralelo. ¿Cuál sería la componente en X para el vector? 2. 2. Ajá, Número ¿no? 2. más 2T. La ecuación paramétrica en Y, entonces, es menos 2 más 4T. Y la ecuación paramétrica en Z, entonces es 4 menos 4T. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y entonces aquí nosotros ya obtuvimos ecuaciones paramétricas que definen la posición de la recta en cualquier momento de tiempo. Recuerden que esto aumenta con respecto al tiempo. Ya estas son las ecuaciones de la línea recta. Y pues aquí acaba este problema. Es un problema muy sencillo, es un problema muy simple. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Ok. Aquí hay otro problema. A este me van a ayudar ustedes. Este está diciendo, es el mismo. Entonces este no, por favor. 5C. Ok, está este problema. Y este problema está diciendo lo siguiente. Bueno. Ahora lo que yo conozco de la línea recta es que esta línea pasa por estos dos puntos en particular. Es decir, este es el punto número 1, suponiendo no debe de ser así, estoy seguro que no son así los puntos, y este es el punto número 2. Entonces, el punto número 1 sabemos que es menos 2, 1, 0, y el punto número 2 sabemos que es 1, 3, 5. Ok. Para nosotros establecer las ecuaciones paramétricas de la línea recta, lo que necesitamos conocer es un punto, conocemos dos, entonces podemos ocupar cualquiera de esos dos, y además necesitamos conocer un vector que sea paralelo a la línea recta. Pero en este caso no conocemos un vector, pero conocemos dos puntos. ¿Qué podríamos hacer? Alguien que me responda. ¿Qué podríamos hacer para encontrar un vector que sea paralelo a esta línea recta si sabemos que pasa por esos dos puntos? Hacer el vector con esos 2 puntos. Sí, podemos hacer el vector con esos dos puntos. Entonces, este va a ser mi vector V. Y el vector V, ¿cuál sería el vector V? A ver, espera, no me contesten. Diego. 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 Diego López Escamilla. Bueno, ya tú, Diego. Ya. A ver, Diego, dime. ¿Cuál sería Es que no sé, lo dejé por un momento, la verdad. ¿Cuál sería el vector? Lo que quiero hacer es encontrar un vector que, bueno, dados estos dos puntos. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la Ok, ese es el normal. Se Pues suben sí, al cuadrado y lo resto. Elevar al Ok. cuadrado y restar. No, eso no es. Quiero encontrar las No, componentes solo del es vector. multiplicar, ¿no? No. Sería restarlos, ¿no? El punto 2 menos el punto 1. Así es. Es lo que exacto. hicimos al principio del curso. Ajá, sí, exacto. Lo que necesito es encontrar las componentes del vector. La señorita dijo correctamente qué es lo que necesito. Entonces, punto final. Entonces sería primero menos 1. No, ajá, sí. ¿Cuál es tu punto final? O sea, sería menos 1, Pero ¿cuál estás coma tomando? 2, A ver, menos 1, coma 2. el punto 2, ¿no? Ajá, menos Punto 2 1. menos punto 1. Ajá. Y sería coma 5. Ok, vamos a ver si es cierto. 1 menos 2, ¿cuánto es? 3. 3. Ajá. Es que es 3, ¿no? Aquí 3, nada más. 2,5. Ajá. Aquí, señorita, fue el único donde se equivocó porque recordar que es punto final menos Ok. inicial.
Y como aquí tiene el signo de menos, sería menos menos 2, entonces es 1 más 2, ¿cierto o no? Ah, sí, sí. Ok, por lo demás está correcto. No falles en los signos, porfa, ¿sale? Sí, gracias. De nada. Y ahora, Diego López, me gustaría entonces que me comentaras cuáles son las ecuaciones de la línea recta. Recuerda que primero debemos colocar alguno de los puntos y después la componente del vector por el parámetro t. Si te ayudo en el primero, la componente, el punto en x es menos 2, después esto es más 3t. ¿Cómo quedaría en y? Diego. Bueno, Sí, creo que yo, ¿verdad? Sigo yo. sí, tú. Ajá. Entonces sería, en Y sería 1 más 2t o algo así. O algo así. Ajá. Así te voy a colocar en tu examen o algo así. Es que me perdí la explicación, perdón, me la perdí, por eso no estoy tratando de captarlo de apenas. ¿Cómo está Axel? Bien, Bueno, no está aquí, pero está bien. ok. ¿Y el tercer punto cómo queda? Sí, está bien lo que hiciste, está bien, como lo dijiste. Pero 0 más 5t. Entonces nada más sería 5t. Ah, ok, sí. Ajá, ok. Y aquí tienes las ecuaciones de la recta. Si ustedes grafican esto en GeoGebra, estas tres ecuaciones paramétricas, ustedes van a obtener una línea recta en el espacio sideral. Bueno, chicos, esto es todo de este tema. ¿Alguien tiene alguna duda? Como les dije, es un tema muy sencillo y no quiero profundizar en él porque no tiene gran Oiga, profe, relevancia. Ajá, ¿qué pasó? ¿y ahí podemos tomar también el punto 2? Sí, porque tú puedes, o sea, la condición es que la recta pase por algún punto, pero como conocemos dos, tú puedes tomar también el punto 2 y es válido. Y digamos que el resultado da lo mismo. El resultado es similar, pero sí, ambas ecuaciones paramétricas van a graficar el mismo punto en el espacio, más bien la misma recta en el espacio. Eres Dakota, ¿verdad? Bueno, sí. Ok, sí. Bien, les comentaba, no quiero profundizar más en este tema porque no tiene relevancia en el curso, rectas en el espacio. Sin embargo, lo que sí vamos a seguir viendo son los planos. Entonces, pues aquí cambiamos de tema y ahora vamos a ver planos. Planos en Pero 3D. Ajá. solamente son rectas las que vamos a ver. No, ahorita vimos rectas, ecuaciones de la recta, así como cuando te enseñaban en la secundaria. Ecuaciones de la recta en 3D. Pero solamente es hallar eso, ¿no? Ajá, sí, las ecuaciones de la recta. Sí, porque lo que nos interesa en general es conocer la posición de la recta y nada más. ¿Sale? ¿Y Ok. cómo graficas Sí, está. esto? A grandes rasgos, ¿cómo graficamos esto? Bueno, vamos a ver. X, bueno, más bien Z, X, Y. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Ah, bueno, entonces yo voy a empezar a darle valores a T, por ejemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y esto me va a producir un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. Por ejemplo, cuando T vale menos 1, 3 por menos 1 es menos 3, menos 2, X vale menos 5. Cuando T vale menos 1, entonces Y vale 2 por menos 1, menos 1, más 1, menos 1. Cuando T vale menos 1, Z vale menos 5. Entonces, cuando T vale menos 1, el punto que debo de graficar es menos 5 en X, o sea, por acá, menos 1 en Y, menos 5 en Z. Sería más o menos por aquí. Y así me sigo. Ahora, cuando T vale 0, cuando T vale 0, esto es 2, 1, 5. Más bien, menos 2, 1, 5. Entonces, menos 2, 1, 5. Ahora estoy por acá. Cuando T vale 1, bueno, cuando T vale 1, pues voy a tener otra coordenada y entonces la grafico por acá. Entonces, así es como yo puedo encontrar la ecuación de la línea recta, de esta línea recta en particular. ¿Sale? Así es como se grafican las ecuaciones paramétricas. Hay que darle valores ahora al parámetro y entonces cuando le dé valores al parámetro, voy a obtener una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. No es complicado.
¿Sí o no? Sí, gracias. Ok. ¿Cómo se llama el joven? ¿Cómo se llama el joven? Julio César, creo. Mande. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Perfecto. Ahora lo que vamos a estudiar son planos. Planos en el espacio. Esto es más interesante. ¿Por qué es más interesante? Bueno, un plano, el mismo ejemplo que les di cuando empezamos a ver vectores en 3D. Si ustedes miran hacia una esquina de su casa, van a ver que tiene una longitud, digamos un largo, un ancho, y aparte tiene una altura. La esquina de su casa hace perfectamente digamos, los ejes coordenados X, Y, Z. Esta es la esquina de su casa. Entonces, este es X, este es Y y este es Z. ¿Qué es un plano? Pues un plano solamente es agarrar dos de las componentes de mi espacio en 3D y cerrarlas. Este que acabo de dibujar es el plano XY, porque solamente va a contener puntos en X y también va a contener puntos en Y. Este plano que dibujé ahora, este que está por aquí, es el plano ZY, porque solamente va a estar formado por coordenadas en Z y por coordenadas en Y. Y el último plano, este plano que está por acá, este va a ser el plano ZX, porque lo voy a formar solamente con puntos en Z y con puntos en X. Entonces, igual, si ustedes voltean a ver a la esquina de su casa, a lo mejor la pared que está enfrente de ustedes es el plano XY, la pared donde está la ventana es el plano XZ, el piso es el plano XY, y de esta manera es como ustedes pueden visualizar qué es un plano. Un plano sería, por ejemplo, el piso de su casa. Todo el piso de su casa es el plano XY. Entonces, nosotros podemos establecer las ecuaciones de estos planos. Obviamente, estos planos no son interesantes, porque son los planos canónicos, los planos que se forman con los ejes coordenados. Sin embargo, podemos nosotros establecer una infinidad de planos, así como podemos establecer una infinidad de rectas. ¿Qué es lo que necesitamos para encontrar las ecuaciones de un plano? Bueno, primero, al igual que en la recta, lo que necesitamos es un punto que esté dentro del plano. Y el punto lo vamos a llamar X1, Y1 y Z1. Y además necesitamos un vector normal que vamos a llamar N. N va a ser mi vector normal, que va a ser A, B y C. Y ya con esto, nosotros podemos calcular la ecuación del plano con la ecuación que está por ahí escrita. Bueno, sí, lo voy a escribir. Sería la componente en X del vector normal por X menos X1, donde X1 es la coordenada en X del punto, más B por Y menos Y1, más C por Z menos Z1, y todo esto debe de ser igual a 0. Aquí, ¿qué es un plano normal? Bueno, normal es otra palabra, digamos, otra palabra rebuscada para decir perpendicular. Ya sabemos que perpendicular en vectores nosotros lo podemos decir como ortogonal, pero otra palabra para decir perpendicular es normal. Entonces, para nosotros poder graficar planos, necesitamos un vector normal que vamos a llamar n, pero ya sabemos que normal es perpendicular a el plano, un vector normal al plano. Para construir rectas necesitábamos un vector que fuera paralelo, pero ahora para construir planos necesitamos un vector que sea perpendicular o normal al plano que estamos trabajando. Entonces, quisiera preguntar a alguien por ahí, si yo tengo dos vectores, por ejemplo, este vector y este vector, que están sobre el mismo plano. Estos vectores son coplanares, están sobre el mismo plano, el vector B y el vector U. Entonces, pues yo puedo conocer algún punto dentro del plano, porque las componentes del vector en particular me dan un punto dentro de ese plano. Pero ¿cómo encontraría un vector que fuera normal, perpendicular u ortogonal a este plano que está formado por estos dos vectores? ¿Cómo lo encontraría? Este sería el vector n. ¿Alguien que me quisiera responder?
Ya lo vimos la clase pasada. ¿Quién me quiere responder? Con el producto cruz. Cruz, ¿no? Exactamente. Con el producto cruz, cuando yo hago B cruz U, lo que voy a encontrar va a ser un vector W que va a ser perpendicular tanto al vector B como al vector U. Y entonces, como estos vectores, el B y el U, son vectores coplanares, el vector W va a ser ortogonal o normal al plano que forman tanto el vector B como el vector U. Perfecto, me siento muy orgulloso de ustedes porque tienen este concepto claro. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Jóvenes? ¿Adultos? No. Muy bien. No. No, Muy no. bien. Entonces, ya sabemos. Tenemos para encontrar la ecuación de un plano, que esto sí es lo interesante, necesitamos un punto dentro del plano y un vector normal a tal plano. Y recordar que normal es ortogonal o perpendicular, como ustedes lo quieran llamar. Bien. Ya tenemos la teoría. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se va a acabar la sesión. ¿Se pueden unir, por favor, nuevamente? Simón. Con la misma, joven Julio César, con el mismo ID, puedes entrar a la siguiente sesión porque ya se va a acabar esta. Porfa, no seas malito.